reto de tratar de encontrar cómo se puede plantear estos retos, estos desafíos en la realidad de Chile. Algunas cosas generales de las que vimos en la sesión anterior, ¿no? Por un lado, este es el tercer directorio que nos ofrece la Iglesia luego de la reforma del Concilio Vaticano II. Este directorio no significa que los dos directorios anteriores no nos sirvan o que hayan quedado ya obsoletos. Al contrario, la reflexión que ha venido haciendo la Iglesia por medio de los catequistas y de los catequetas, aparte de la Iglesia Universal, pues se ve reflejada en este tercer directorio. Finalmente, este directorio lo que trata es darnos orientaciones generales que nos ayuden a poder desarrollar el servicio de la catequesis tanto en nuestras diócesis como en las parroquias. Un aspecto, también otros tres aspectos son que este directorio asume los retos propuestos por el Papa para toda la Iglesia. Podemos decir que estos son como hilos transversales. Por un lado, no podemos pensar en una evangelización con nuevo vigor si no nos hemos convertido de manera personal y comunitaria. Segundo, el segundo hilo conductor es que somos una iglesia en salida. Por tanto, este directorio va a tener ese hilo. Tenemos que salir de nuestra zona de confort para ir hacia donde están las personas. Y el tercero es que los procesos no son automáticos, sino que necesitan tiempo y esfuerzo y acompañamiento. Por eso, el tercer hilo es la atención al proceso personal de cada interlocutor que se acerca a la catequesis y el valor que tiene la comunidad dentro de este proceso. El directorio, cuando fue presentado, quien lo presentó nos decía que había tres grandes realidades que teníamos que afrontar. Por un lado, una catequesis que ha estado hasta ahora centrada en la recepción sacramental. Hablamos de catequesis de iniciación a la vida eucarística, de iniciación bautismal, de reconciliación, de confirmación, y parecería que los sacramentos es la meta primordial de esta catequesis. Y este es algo que debe cambiar dentro de nuestros parámetros. Un segundo aspecto es que tenemos también que irnos separando de una catequesis que reproduzca el aula, el salón de clase de una escuela, donde el catequista se convierte en profesor, los interlocutores han sido hasta ahora los estudiantes o los catequizandos, donde el profesor es el que tiene el temario, se desarrolla una serie de temas con ejercicios, donde lo importante hasta ahora ha sido la memorización de unos contenidos doctrinales o morales o litúrgicos. Este modelo escolar nos ha servido muy bien durante más o menos unos 500 años, pero hoy estamos en un momento en el que debemos decir gracias catequesis con estilo escolar y debemos pasar a otro tipo de catequesis. Y finalmente una catequesis que es ofrecida en función de otras plataformas pastorales. La experiencia nos dice que en América Latina, en algunos lugares, la confirmación se organiza no tanto por el sacramento, la celebración sacramental, que es un momento en la vida, sino que se organiza en función de la pastoral juvenil. La catequesis de preparación matrimonial se organiza no tanto para la celebración del matrimonio, que también es una vez en la vida, sino para que la persona o la pareja se involucre en la pastoral de parejas o en la pastoral familiar. Tenemos que romper ese enlace de tal manera que hacía que la catequesis fuera, podemos decir, como la puerta de entrada o la parte previa a toda una pastoral que se desarrolla, sea pastoral juvenil, sea pastoral infantil, sea pastoral familiar o sea pastoral con adultos. Teniendo estos tres puntos de superación de tres realidades que nos han acompañado hasta ahora, vamos a ir viendo 12 retos. El primer desafío es acompañar al encuentro con Jesús. Y aquí la idea es que pasamos de lo doctrinal, moral o litúrgico únicamente al encuentro con una persona. Y es que llevamos más de 5 siglos desde el Concilio de Trento, donde pusimos el énfasis en acompañar a las personas en este crecimiento doctrinal, en este crecimiento moral y en este crecimiento litúrgico. Pero se nos ha ido escapando a lo largo de los siglos, se nos ha ido escapando el encuentro con Jesucristo. Y es así como en el siglo XX
pues teníamos catecismos con muchas preguntas y respuestas, o teníamos catequesis con una serie de temas que desarrollábamos sobre la historia de la iglesia, sobre los sacramentos, sobre los mandamientos, sobre la historia de la salvación, y se nos olvidaba que lo principal es verificar si el interlocutor se ha encontrado con Jesús. Hay gente que puede estar en nuestras catequesis, pero no tener un encuentro real con Jesús, y eso se nos había descuidado. Tenemos que intentar entonces, desde la catequesis, proponer el encuentro con Jesús a través de múltiples experiencias. Una va a ser la sesión en donde damos un contenido, pero posiblemente tenemos que exponer al interlocutor a la vida de la comunidad, a la vida de un grupo juvenil o de un grupo de niños, a la experiencia de ayudar a personas necesitadas, al acompañamiento con personas discapacitadas, a encontrarnos con personas de la tercera edad, porque todas estas experiencias nos pueden hacer encontrarnos con ese Jesús que está presente en estas personas. Y es entonces donde podemos decir que dejamos atrás una catequesis que estaba muy interesada en transmitir una doctrina y un número de preguntas y respuestas, o un número de oraciones o respuestas de la misa, o centrada simplemente en el desarrollo de un temario, para tratar de poner el acento en: ¿realmente te has encontrado con Jesús? Puedes individualizarlo en un día, en una fecha, como lo hacía Juan. Me encontré con Jesús a la hora décima, me encontré en tal momento, fue en tal año, y ese encuentro marca para mí un antes y un después en mi vida. Ese es el primer desafío que tenemos. Un segundo desafío: tenemos que impulsar itinerarios y procesos, y debemos pasar de lo temporal, catequesis que dura 2 meses, 1 año, 2 años, y lo mecánico, bueno, la catequesis empieza de esta manera, seguimos con este temario, seguimos con estas experiencias, a algo que nos abre a unas cosas nuevas, a algo que no es temporal. La catequesis ahora no la podemos enmarcar dentro de un tiempo específico, ni tampoco en algo que decimos: llegado a tal momento ya la persona ha cambiado, sino que es un proceso a largo alcance. Es por eso que decimos que quien se encuentra con Jesús debe ser acompañado no solamente por el catequista, sino por la comunidad. La meta es que formemos personas que sigan a Jesús y que sean capaces de compartir su testimonio con los demás. A veces nos da la impresión de que los niños y jóvenes que pasan por nuestras catequesis, en cuanto tuvieron la primera comunión o la confirmación, ya no quieren saber nada más. Y en vez de ser sacramentos de iniciación, son sacramentos de cierre. Eso significa que entonces vamos a tratar de dejarnos orientar por itinerarios de inspiración catecumenal, donde lo más importante es que vamos verificando si la persona que va haciendo, que va participando en la catequesis, va creciendo o se va estancando. Dejamos atrás entonces una catequesis que esté atada a tiempos específicos, es decir, al tiempo de la sesión de catequesis, a un curso escolar o a 1 año o a 2 años, cuya meta pues era prepararse para recibir sacramentos. Tercer desafío: una catequesis donde todos nos sintamos implicados. Y aquí es pasar del catequista como único agente a cómo yo voy a poner mi granito de arena en la misión. Y es que por mucho que los catequistas querramos dar lo mejor de nosotros, si no encontramos en las familias o en el ambiente en el que estamos algo que ayude a crecer esa semillita, perdemos el tiempo. Podemos tener niños, podemos tener jóvenes que asisten a nuestras catequesis o están en catequesis familiar, que están con entusiasmo, pero ya en la vida cotidiana, pues no van a misa o no quieren vivir entre cristiano, o simplemente lo cristiano se enmarca en la sesión de catequesis. El directorio nos recuerda que los primeros encargados son los papás. Y si los papás no viven en cristiano, pues entonces tenemos que mover el objetivo de nuestra catequesis del niño al padre de familia. También se reconoce que los abuelos son pieza importante dentro de este proceso. Vengo de Puerto Rico de los últimos años y ahí me he dado cuenta que la mayoría de catequistas no son los padres de familia. Papá y mamá están trabajando a tiempo completo, incluso los fines de semana. ¿Y quiénes se encargan de los niños?
Los abuelos son los que los llevan, los van a buscar al colegio y después son los que les dan la catequesis. Y está muy bien, porque ellos son garantes de una tradición, pero los abuelos no son eternos. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones cuando los que ahora son padres de familia sean abuelos y nunca aprendieron a transmitir su fe? También nos dice el directorio que las mujeres aportan su genialidad, su forma de ver la vida. Y esto es un gran aporte, no solamente en la catequesis, sino en la iglesia. También nos recuerda que la jerarquía, es decir, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, deben ser personas que acompañen, personas que sean puente y no muro dentro de la catequesis. Y lo mismo para los consagrados. Posiblemente en una época histórica eran los religiosos, las religiosas, quienes daban la catequesis. Hoy la mayoría de los que somos consagrados nos dedicamos a la formación o a la planificación de catequistas, con catequistas. Tenemos que acompañar los procesos. Eso nos lleva a hacer del testimonio cotidiano nuestra mejor catequesis. No es tanto lo que sabemos o lo que aparece en el libro o en el catecismo, sino más bien cómo yo vivo mi encuentro personal con Jesús, que va a ser lo que va a arrastrar a nuestros interlocutores a querer imitarnos. Dejamos con esto atrás una catequesis que la delegaban los padres en los catequistas como únicos responsables. Cuarto desafío. Debemos formarnos no solamente en la parte del saber, sino del saber estar con y en acompañar. Pasamos de aprender contenidos a otra nueva normalidad que va a ser sobre todo aprender a acompañar experiencias. Y es que el catequista ha aprendido contenidos, tiene su catecismo, tiene el folleto, tiene un libro, tiene dinámicas y trata de transmitir un conocimiento, pero qué difícil es poder ayudar a que el interlocutor haga la experiencia por él o por ella misma. Eso implica que la formación de catequistas para los próximos años, sin descuidar la parte doctrinal, debe ayudarnos a que haya catequistas que aprendan a acoger a las familias que se acercan, a escucharlas, cuáles son sus necesidades y a empatizar con ellos. Posiblemente traerán a un niño, una niña, un adolescente, un joven que no se acerca a Dios. Pues ahí está nuestro reto, de ofrecerles la posibilidad incondicional de hacer experiencia. Capacitarnos para conocer a las familias, a las personas y saber en qué contexto están. Muchas veces en la catequesis pareciera como que nos quitamos el ropaje, el abrigo de nuestras preocupaciones cotidianas y vamos a la catequesis y ahí la vida cotidiana no entra. Y debería entrar. Y deberíamos los catequistas poder acompañar esa realidad e incluso decir, el tema que tenía preparado para hoy no es pertinente, porque el grupo está viviendo esta situación. Capacitarnos y capacitar a nuestros catequistas en experiencias y técnicas y también tratar de capacitarnos de manera profesional. El directorio nos invita a crear institutos de catequesis donde podamos recibir una formación profesional. Lo importante es tener un catequista que sea experto en humanidad y en experiencia de Dios. Que la catequesis sea un lugar donde hay ensayo y error, un laboratorio, nos dice, no es la cátedra, no es donde el catequista va, dice lo que tiene que decir y se acabó todo. Experimentamos, escuchamos al otro. Dejamos atrás una formación de catequistas centrada solamente en conocimientos teológicos, morales y litúrgicos. Muchas veces la formación ha tratado de formar pequeños seminarios, como los seminarios mayores para el sacerdocio. Y quizá no es eso. Debemos formarnos en saber leer la problemática de la vida cotidiana para acompañar al hombre y a la mujer de hoy. Quinto desafío, educar al estilo de Jesús. Pasamos de lo que se llamaba la cátedra, es decir, el lugar donde se sientan los que saben, para entrar al terreno de juego, tal y como lo hacía Jesús. Y esto nos pide un estilo educativo diferente. Debemos acompañar al niño, a la niña, al adolescente, al joven, al adulto, usando el método de Jesús. Nuestra meta es que se encuentren con Jesús. Debemos acompañarlos de manera paciente y con intervenciones puntuales. Puede ser que alguno deje de venir a la catequesis y vuelva a aparecer un mes o 2 meses después. Confianza y paciencia.
Confiar que nuestro trabajo no solamente depende de nosotros, sino que depende también del Espíritu Santo y que con la gracia de Dios lo hacemos. Conscientes de que el trabajo no depende solo de nosotros, del catequista, sino del grupo de catequistas, de la comunidad de base que tenemos en la parroquia y de las familias. Y priorizando lo importante. Muchos de nosotros cuando estuvimos en catequesis se recordarán que antes veíamos la historia de la salvación desde Adán y desde la creación del mundo hasta la llegada de Jesús y más allá. Hoy nos tenemos que centrar en las cosas básicas, que es el encuentro con Jesús, en los evangelios y en la vida cotidiana. Dejamos atrás entonces un lugar donde lo único que nos interesaban eran los conocimientos para estar en el lugar donde está la gente y tratar de ofrecerles valores, sentido de la vida y esperanza. ¿Por qué seguir viviendo? En este momento, pues, en medio de la pandemia. Un sexto punto, proclamar nuestra fe razonadamente. Y es pasar de una fe que ha sido emotiva, de sentimientos, a una fe que sea más razonada. En América Latina solemos ser personas apasionadas, personas que dejamos que afloren nuestros sentimientos. Y muchas veces hemos tenido dificultades. ¿Por qué? Porque ante los primeros conflictos relacionales en la parroquia o con el compañero o compañera catequista, inmediatamente queremos dejar todo. Debemos ser capaces de dar razón de nuestras convicciones y tratar de compartir con los demás qué es lo que nos motiva a ser cristianos. No solamente es creer en Jesús como persona, sino también creer lo que nos dice Jesús. Eso nos va a pedir que profundicemos las verdades de nuestra fe, que transmitamos esas grandes verdades universales, pero poniéndolas en el contexto donde nos encontramos. En este caso, en Santiago de Chile, en la zona sur o en la zona en la que estamos. Para ello podemos recurrir al catecismo de la Iglesia cuando queremos ahondar una temática. Y con esto entonces estamos intentando dejar atrás una catequesis que se apoya solamente en experiencias que mueven el corazón, pero que no mueven la cabeza. Para el cristiano es importante, sí, entrar por el corazón, entrar por el afecto, pero la segunda parte y el reto más grande es que también la cabeza se convenza que encontrarse con Jesús es algo importante y necesario. Séptimo desafío. Estamos llamados a aplicar nuevas formas de acercarnos al hombre y a la mujer de hoy. Y dentro de esto, tres aspectos: el valor de lo narrativo, el valor del arte y el valor de la tecnología. Es decir, pasamos de las palabras y los cuadernos que usualmente hemos utilizado en un ámbito similar al escolar, al de los nuevos lenguajes en la catequesis. El directorio nos habla de estos tres aspectos: narración, arte y tecnología como medios de expresión, porque si bien es importante la parte de saber dar razón de nuestra fe, somos hoy una generación o estamos ante una generación más visual, más auditiva, más estética, más artística, y tenemos que acercarnos a ellos utilizando estos lenguajes. La narración nos dice, la pedagogía narrativa nos dice que debemos ser capaces de contar la historia de Dios y cómo esta historia de Dios afecta a nuestra propia historia personal y cómo al afectar mi historia, la historia de Dios que se hace hombre con la historia de Balbino, al estar contando esas dos historias, la persona que me escucha dice, oye, pues también mi historia siento que puede cambiar. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que al contar mi propia historia, cuento la historia de mis avances, pero también de mis derrotas y la forma en que yo me he encontrado con este Jesús, y es para mí alguien que me ama incondicionalmente. Y la persona que me escucha puede decir, oye, pues yo también siento que en mi vida hay alguien que me ha escuchado incondicionalmente y hay un entrecruce de historias. La que nos cuenta la palabra de Dios, la que te cuenta el catequista y finalmente la que te cuenta el interlocutor. Es ahí donde descubrimos que podemos entrelazar nuestras historias. Lo mismo nos pasa con el arte. Hay gente que se siente muy motivada y siente que se eleva, podemos decir que su espíritu se eleva cuando escucha una canción, cuando ve una obra de arte, cuando contempla la naturaleza.
descubrimos que la experiencia de fe también está presente en ese arte. ¿Qué es lo que nos quiso presentar Miguel Ángel con la piedad? ¿Qué es lo que nos quiso presentar determinado autor con la Última Cena? O si estamos ante un cielo estrellado y tenemos la posibilidad de verlo y eso nos llama la atención porque nos abre a una experiencia que va más allá. Nos dice la iglesia que los catequistas debemos ser aquellas personas que ayudamos a los demás a descubrir la presencia de Dios en lo bello, en lo hermoso. Finalmente, la pandemia nos ha hecho comprender que si no nos metemos en el mundo de la tecnología, vamos a estar aislados. Todos hemos tenido que aprender a utilizar WhatsApp, a utilizar Zoom, a utilizar Meet, diferentes cosas o Teams. Y es que hoy estamos dando un paso gigante para hacernos presentes de manera virtual. Dejamos con esto atrás una catequesis que se basaba únicamente en tener el catecismo o los folletos de catequesis, en aprender fórmulas, las fórmulas de la misa, las fórmulas de las oraciones, y también nos acercamos a lo importante que es la presencia. En este momento de pandemia posiblemente es una presencia virtual, pero debemos llegar sobre todo a una presencia física, real, donde podamos compartir nuestra experiencia con los demás. El octavo desafío es que tenemos que cambiar nuestra terminología y el chip ese de destinatario es aquel que hace lo que yo le digo a interlocutor. Es decir, aquel que me dice, oye, yo quisiera esto, yo necesito esto. La catequesis ha sido simplemente, este es nuestro menú y si te gusta, pues bien, y si no te gusta, pues también. Hoy tenemos que pasar de una catequesis para una determinada franja de edad a una catequesis con o en, catequesis con adultos, catequesis en determinadas situaciones, donde esos adultos, donde esas personas nos pueden decir qué es lo que necesitan y nosotros, como personas que hemos hecho una experiencia de Dios, somos capaces de buscar lo mejor que les ayude para acompañarse al encuentro con Jesús. Lo interesante aquí del directorio es que nos recuerda que la catequesis no solamente está dirigida a franjas de edad, lo sigue estando, es decir, catequesis de infancia, catequesis de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Nos abre a que no solamente es para unas determinadas edades, sino también para circunstancias de la vida. Catequesis, por ejemplo, para quien pierde un familiar, catequesis para aquel que se encuentra en enfermedad, catequesis para aquel que se ha quedado sin trabajo, catequesis para aquel que busca un cambio social. Estamos llamados a buscar diferentes circunstancias que no necesariamente están dirigidas a etapas específicas de la vida. Lo que sí nos dice el catecismo, y perdonen, es que debemos dar prioridad a los adultos y a los jóvenes, sin descuidar la catequesis también con ancianos. Si damos catequesis con niños, sigue siendo importante, pero debemos tratar de dirigir nuestra atención prioritariamente a los padres de familia, a los abuelos, a los familiares, porque si ellos logran hacer a través del momento puntual de catequesis familiar, logran hacer un clic de encuentro con Jesús, el ambiente va a cambiar y vamos a poder tener mayores probabilidades de que ese Jesús no solamente toque y se encuentre con el niño, el adolescente, el joven, sino también con el adulto. La catequesis está llamada también a acompañar, como decía, diversas situaciones. Una enfermedad, la discapacidad, la movilidad humana. Nos habla de las personas que se van de nuestro país o de nuestro pueblo o de nuestra ciudad a otro lugar, o aquellos que vienen a nuestra ciudad buscando mejores condiciones de vida. Interesante que habla también de la catequesis de aquellos que están privados de libertad. Y es que todos necesitan una catequesis que no consiste solamente en un temario, una serie de 5, 10, 15, 20 temas, sino que es llevar la alegría de ese Jesús que toca a la puerta y que quiere estar contigo y te dice, no temas, estoy contigo, eres importante y me hago presente en tu vida. A cada situación y a cada persona tratamos de ofrecerle una catequesis que se adapte a su búsqueda y necesidad. Usualmente las catequesis tendientes a sacramentos tenían ya todo un temario, tenían una serie de experiencias,
prefijadas. Hoy posiblemente vamos a una catequesis donde, manteniendo estas estructuras, tratamos de ver en qué ayudamos a cada interlocutor. Puede ser que haya algunos que tengan en su casa, no haya un ambiente religioso, pues es acompañarle para que esta persona, desde su experiencia, vaya tratando de ir creando un ambiente religioso en su familia. Puede ser que nos venga a catequesis a alguien que ha tenido una experiencia negativa con la iglesia, con alguna persona. Pues eso significa tratar de tener una catequesis que le permita hacer la experiencia de perdón, de reconciliación, de descubrir lo positivo, también de tratar de sanar heridas. Dejamos con esto atrás una catequesis que era pareja para todos, homogénea, y vamos también a dejar una catequesis que se centraba en menores de edad. Noveno desafío. Tenemos que asumir un reto que es común. Y por eso entonces digo que tenemos que pasar del antagonismo a la sinergia, de las parcelas a la viña común de todos. Tenemos que desarrollar una misión en conjunto. La parroquia se convierte, podemos decir, en una comunidad de comunidades. Y es que la misión de evangelizar no solamente es del párroco o de las personas que están dentro de la parroquia. Todas las estructuras, dígase la diócesis, diga la parroquia, dígase los movimientos que en los últimos años pues han tomado mucha fuerza, las asociaciones de fieles cristianos, la escuela católica, todos desarrollamos el ministerio de la palabra de manera conjunta, tratando de caminar, no digo al mismo paso. Muchas veces hemos querido, y lo digo desde los movimientos o desde la escuela, hemos querido caminar más deprisa que a lo mejor de lo que se camina en la parroquia o viceversa. Hoy nos estamos dando cuenta que no es tan importante el querer correr, sino el tratar de caminar. Y aunque sea lento, pero vamos avanzando poco a poco todos juntos. Eso nos llama entonces a decir que tratamos de evangelizar con un espíritu misionero, más allá de mi parroquia, más allá de mi escuela, más allá de mi congregación, más allá de mi movimiento, más allá de mi pastoral, para tratar de implementar entre todos los mínimos de itinerario y de experiencias que ayuden a todos a seguir creciendo en el conocimiento y en el encuentro con Jesús. Tratamos con esto de dejar atrás a comunidades cerradas que se recelan y desconfían unas de otras. No sé si será la experiencia en Chile o en Santiago, pero en muchas de nuestras diócesis como que hubiese pelea en el sentido de que no se lleva bien la relación entre movimientos y parroquia, entre parroquias y escuelas católicas o entre asociaciones. Pareciera que cada quien lleva su iglesia como paralelamente. Hoy no estamos llamados a eso. Hoy estamos llamados a tratar de caminar juntos. El 10º desafío es que estamos llamados a ser fermento en la masa. Y venimos del vengan y vean, es decir, vengan hasta donde estoy yo, al si me abren, comemos juntos. Salir de nuestra zona de confort. Una iglesia en salida. Tratar de ser sal y luz donde la gente está. Y es que debemos asumir que vivimos en una realidad que no es la misma que teníamos a principios del siglo XX, donde más o menos todos pensábamos de la misma manera. Hoy hay mucho pluralismo y estamos llamados como cristianos, como discípulos misioneros, a hacernos presentes con nuestro servicio desinteresado, nuestras convicciones y nuestro testimonio en diversos lugares. Hay que saber acompañar diferentes situaciones. La piedad popular, las escuelas, el mundo obrero, la ciudad, el campo, el mundo indígena, los movimientos ecológicos, lo que es el mundo virtual, la tecnología. En todos esos lugares estamos llamados a hacernos presentes. Lo dice el Papa Francisco, el ideal ya no es la esfera, sino que es justamente el poliedro, que lo pueden ver al centro de todos los iconos que pongo. No todos están a la misma distancia del centro, pero todos están unidos. Unas partes están más cercanas que otras, y eso muestra la pluralidad en la que vivimos hoy. Hoy estamos llamados a proponer una catequesis de acogida, de cercanía, de cuestionamientos, que forme al discípulo misionero.
Dejamos con esto atrás una catequesis que se desliga del acontecer social y cultural. Sé que ustedes tendrán mañana un plebiscito. ¿De qué manera también la catequesis nos permite iluminar desde la palabra de Dios, desde la experiencia de Dios, qué es lo que nosotros queremos para nuestro país en los próximos años? Y de qué manera esto nos ayuda también a hacer presente el reino. El 11º desafío es el reto de, manteniendo la globalidad, hacerlo local. De la receta universal a las especias locales. A la hora de buscar iconos que representaran Chile, encontré estos 4 iconos. Por un lado, la bandera, pero después me presentaba esos otros 3. Yo, que soy centroamericano, no sabría explicar por qué al buscar en internet me aparecen esos 3 iconos, pero me imagino que una persona de Chile sí sería capaz de podérmelo explicar o explicarlo otro más. ¿Por qué? Porque es algo que vive, es algo que es parte de su cultura, de su ser. Eso nos habla de que nos tenemos que esforzar por hacer que el evangelio tenga un sabor y un sonido, ahí pone boricua, perdonen, porque fue con Puerto Rico que lo tuve, un sonido chileno, que suene justamente con el sabor y con el sonido de las expresiones propias de Chile. Eso nos implica tratar de crear procesos de crecimiento acordes a la idiosincrasia y valores propios de Chile. Les pongo un caso. Lastimosamente, no en todos los países se cuenta con personas que hayan estudiado, hayan hecho estudios especializados en catequesis. Y entonces no en todos los países se pueden tener itinerarios propios. Y se buscan itinerarios de otros países. Yo aquí en Centroamérica he utilizado itinerarios de España, he utilizado itinerarios de México, he utilizado itinerarios de Colombia, que no están mal, pero no responden a la realidad que vivimos los centroamericanos. Por poner un caso, la Navidad, la nieve y todas las situaciones que se viven en España no son las realidades de unos países donde la temperatura suele ser mayor de 30 grados y no conocemos la experiencia de tener mucho frío. O que el año escolar empiece en algunos lugares en octubre, cuando en Centroamérica empezamos en enero. Son aspectos que nos reclaman y nos piden que nos esforcemos por crear itinerarios, no solamente temarios, por crear itinerarios y experiencias donde se aprecie y se promuevan las expresiones culturales de nuestras raíces religiosas. Aquí en Centroamérica, lo que es lo maya, el mundo maya debería, la cosmovisión maya, la cosmovisión que tenemos los centroamericanos, debería plasmarse. ¿Cuál es la cosmovisión? ¿Cuáles son las tradiciones históricas que tienen los chilenos? No lo puedo decir yo, sino que son ustedes los que están llamados. Y es que desde el Evangelio tenemos que invitar a dejar, a asumir aquello que es propio y que nos enorgullece, pero también a dejar actitudes y antivalores que degradan en nuestra propia cultura a la persona. La cultura latinoamericana, y por lo menos en la zona en la que vivo, somos muy machistas. Y esto va contra el Evangelio. Jesús acogía a todos y daba un papel especial a la mujer. ¿Por qué dentro de nuestra cultura simplemente pensamos que lo que dice el hombre es lo más importante y a veces despreciamos o dejamos las cosas que no son tan importantes a la mujer? El Evangelio tiene que permear y el catequista tiene una función importante en tratar de hacer que esos valores del Evangelio cuestionen aquellas cosas que dentro de nuestra cultura no nos ayudan a ser mejores por personas. El directorio nos indica también que debemos hacer el esfuerzo en cada conferencia episcopal de adaptar el directorio y el catecismo a nuestra realidad. Con esto estamos llamados a dejar atrás una catequesis que se basa únicamente en modelos importados. Ustedes tienen la ventaja que en Chile han hecho muchos procesos. Yo he conocido también y he estudiado en Roma procesos de catequesis familiar o de iniciación a la vida eucarística que vienen de Chile. Ese es un fuerte de ustedes. Vamos al último desafío y con esto termino. La catequesis no depende solamente de los catequistas. Debería haber y hay instancias superiores que nos ayuden a dejar la espontaneidad para trabajar coordinadamente. Y el catecismo nos dice que el directorio nos habla de una labor que debe ser labor de conjunto. Debe haber una comisión arquidiocesana o diocesana de catequesis que en su proyecto, por un lado,
analice y evalúe cómo está la catequesis en el territorio. Segundo, que trate de coordinar con otras instancias pastorales la catequesis de iniciación a la vida cristiana, con los movimientos, con las escuelas, con las asociaciones. Debe intentar ofrecer también ideas de diversos itinerarios, tratando, eso sí, de privilegiar la catequesis que sea dirigida a adultos y la formación a catequistas. No vamos a poder ofrecer iniciación a la vida cristiana si los catequistas todavía fuimos formados en una catequesis de transmisión doctrinal. Debemos ser reiniciados. Interesante que en Canadá, la diócesis de Quebec ha decretado que durante un año no van a ofrecer catequesis, porque el obispo, los sacerdotes y los catequistas quieren formarse en iniciación a la vida cristiana para poder ser fieles a lo que ofrecen, lo que van a ofrecer a las familias. Y esto nos lleva a decir entonces que debemos dejar atrás una catequesis que se basa en lo espontáneo, encontré esto, bajé de internet esto, y de la buena voluntad, para tratar de ofrecer procesos que llevemos más o menos en el mismo territorio, unos procesos más o menos similares. Con esto más o menos les estoy presentando estos 12 desafíos que corresponden a cada capítulo que tiene el directorio para la catequesis. Ahora el reto es cómo ustedes lo pueden hacer vida en Chile y cuáles son las necesidades propias que tienen dentro del caminar de la catequesis en Santiago. Les agradezco y ahora si quieren nos abrimos la posibilidad para poder compartir. Sí, le agradecemos al hermano Balbino y dejamos ahora el espacio a las preguntas. Vamos a dar un pasito más. Pueden escribir sus preguntas en el chat, pero también si alguien sabe activar la función de levantar la mano, lo puede hacer para que ustedes realicen su pregunta directamente. Lucy, sí, Lucy, Juan, le escuchamos. Tienen el micrófono apagado. Todavía está apagado. Creo que tienes que darle, Eduviges. Sí, ahora ya. Ahí está, gracias. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Ahí está. Gracias. Hermano, yo escuchaba recién que tenemos que adaptar el directorio y el catecismo a nuestra realidad. Y en cuanto a eso, me surge si se deberían replantear los encuentros que tenemos para compartir con la familia. Eso no pensando en las expresiones culturales, sino que más bien en las vivencias de este tiempo. Correcto, son dos aspectos quizá diferentes, pero me parece interesante, ¿no? Por un lado, se pide que los obispos nombren una comisión de expertos que tomando el directorio para la catequesis puedan escoger aquellos aspectos que son básicos y esenciales para desarrollar en una determinada diócesis o en un determinado país. Esa es una función que podemos decir deben llevar los expertos de catequesis junto con los obispos y aquellos que ellos determinen. Pero por otro lado, usted apunta a otro aspecto importante y es que debemos replantearnos qué tipo de catequesis estamos desarrollando. Si es una catequesis que se basa en desarrollar una serie de temáticas que son importantes, lo primero que tenemos que plantearnos es si esas temáticas realmente están ayudando a la persona a encontrarse con Jesús, a acrecentar su vivencia de comunidad, a servir a los demás, o simplemente es un mero ejercicio de transmisión, podemos decir, de unos contenidos. Y ahí es donde tenemos que plantearnos qué es lo que queremos. En muchos lugares, por ejemplo, la catequesis de confirmación consiste en una serie de encuentros donde se habla de los dones del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en la iglesia, la estructura jerárquica de la iglesia, las diferentes misiones que desarrolla la iglesia. Pero al muchacho o a la muchacha no se le ha dado la posibilidad de tener una experiencia concreta de encontrarse con la realidad parroquial. ¿Conoce el muchacho o la muchacha las diferentes pastorales que hay en una parroquia? El coro, los que se encargan del ministerio de la palabra,
del Ministerio de los Enfermos. En algunas diócesis, en algunas parroquias, han decidido que la catequesis, si bien los contenidos siguen siendo importantes, pero le ofrecen al muchacho, a la muchacha, durante un tiempo, la posibilidad de pasar por diferentes experiencias de la propia parroquia, las que Qué bueno tienen. eso. Entonces, por ejemplo, el muchacho, la muchacha pasa, por ejemplo, por el coro, aunque no sepa cantar, pero sabe qué es lo que hace el coro, cuándo se reúne para preparar los cantos, cómo hacen los ensayos, si tienen alguna reunión. Y bueno, el muchacho, la muchacha pasa 3 o 4 veces por ahí. Y bueno, ya se hizo la idea de qué es lo del coro. Si, por ejemplo, tienen personas que visitan a enfermos, pues los confirmandos van con estos que visitan a los enfermos y también están con ellos. De tal manera que no solamente es un crecimiento de contenidos, sino que es un crecimiento de experiencias. De Sí. tal manera que cuando el muchacho, su familia y el catequista dice, creo que ahora sí puedo confirmar mi fe, que no consiste en recibir el sacramento o simplemente el óleo, sino el decir, yo siento que soy parte de esta comunidad y que me voy a incorporar. Y a lo mejor he pasado por 5 o 6 experiencias y me llamó la atención tal experiencia. El grupo de jóvenes o me llamó la atención los que visitan a los enfermos o los que dan catequesis. Y ya me quedo. Y es una forma de incorporarme. Esos son cambios sustanciales. Sí. Incluso dentro de los temas o dentro de las sesiones de catequesis, pensar que debe haber momentos en los que podamos hacer una toma de pulso. Voy creciendo, me estanqué, ¿qué piensa mi familia? Para mí ha sido interesante estar con familias que dicen, descubrimos que nuestro hijo, nuestra hija asiste a las reuniones, pero es algo de inercia, no está preparado para una celebración sacramental, no está preparado todavía para vivir en cristiano y deciden que la persona siga y se le ofrecen otras experiencias que no necesariamente son solamente temas. Ese es un cambio de chip que tenemos que hacer. Gracias, hermano. Gracias. A ver, aquí hay una pregunta, pero para la hermana. Hermanita, está dirigida a usted. Dice, ¿habrá formación en el corto plazo para los catequistas en el sentido de internalizar, comprender y poder llevar a la práctica todo lo que se pide en el nuevo directorio? Bueno, en el departamento de catequesis de la arquidiócesis se va a empezar con un nuevo itinerario a elaborar, ¿verdad? Aquí la hermana Claudia, que también está, la hermana Gaby, y también Juanita, que es parte del equipo. Estamos en ese proceso de poder elaborar un itinerario formativo para catequistas, claro, tomando en cuenta lo que el nuevo directorio también nos invita. Así que hay que rezar para que pueda salir pronto esto. Qué bien, pues. Quizás Sí, porque, alguien quiera compartir. disculpa, ¿cómo se llama? Yo siento que el directorio para la catequesis que nos plantean es bastante interesante, muy profundo, pero también nos plantea que tenemos que revertir todo lo que hoy día los catequistas hacemos, porque nos pide hacer como un cambio de 360 grados, porque lo que hoy día hacemos está muy lejano a lo que nos piden en el directorio. Y para que ese cambio se produzca, los primeros que tienen que integrarse a este cambio son los sacerdotes, porque si no contamos con ello, nosotros, por decirlo de alguna forma quizás vulgar, somos solo empleados, tenemos jefes, y si el jefe no cambia, los empleados no pueden cambiar. Entonces creo que es importante, porque en el fondo tendríamos que hacer lo que hicieron en Quebec, que es como aprovechar esta pandemia en que no tenemos mucha actividad eclesiástica para que podamos estudiar y prepararnos para este cambio, digamos, que nos están planteando en el directorio. Justamente sí, yo creo que es un aspecto importante. Cuando nos hablan que la premisa es la de conversión pastoral y conversión personal, yo lo primero que hice fue ir a buscar a un diccionario qué significaba conversión. Y conversión significa que tú vas en una dirección y cambias.
No puedes seguir en la misma dirección, ni siquiera es un cambio, un pequeño giro, porque sigues en la misma. Conversión significa que tú tienes un estilo de vida y cambias. Y eso no se logra de la noche a la mañana, no solamente en catequesis, sino en la vida de la iglesia. Y es, yo creo, que el gran reto que tenemos. Ahora, el segundo aspecto que tú mencionas, creo que se está haciendo, mi experiencia por lo que voy viendo, se está tratando poco a poco de cambiar la mentalidad, podemos decir, como tú lo dices, desde arriba para abajo, pero tiene que ser algo de dos movimientos. Soy consciente que en muchas diócesis y en muchos países los obispos están teniendo reuniones para estudiar y reflexionar el directorio, para tratar de hacer los cambios que se puedan. Los obispos en muchos lugares están reuniendo a su clero y están tratando de ir poco a poco, como la gotita que va cayendo. No van a hacer cambios de la noche a la mañana, pero sí va habiendo cambios. Y yo creo que eso ya es algo positivo, pero no todo depende de los párrocos, porque en realidad quienes están llevando mucho de la catequesis somos los catequistas, laicos y laicas que están ahí. Y puede haber todo un gran cambio si la misma, podemos decir, si la base va haciendo un cambio y pide un cambio, si constantemente está recordando que es necesario cambiar, los cambios se pueden dar, no solamente de arriba abajo, sino de abajo para arriba. Es importante. En Paraguay, pongo el caso, Paraguay empezó con el deseo de querer cambiar y ha sido interesante cómo poco a poco los catequistas han ido pidiéndole a sus párrocos la iniciación a la vida cristiana y han ido haciendo un camino con las dificultades. No todos cambian, pero han ido haciendo un gran camino y a eso estamos llamados nosotros. No es tan fácil. La catequesis que hemos hecho hasta ahorita la venimos haciendo tal y como lo aprendimos del Concilio de Trento, y cambiar ese movimiento no es fácil, pero estamos en un momento que lo podemos hacer. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener reuniones virtuales de Zoom? Nadie. Lo necesitábamos y tuvimos que hacerlo. Pues lo mismo nos toca ahora. Tenemos que tratar de ir haciendo cambios. Y ese cambio implica primero preguntarnos si nosotros hemos tenido encuentro con Jesús. Muchos catequistas son catequistas porque lo heredaron de su familia. En su familia había un ambiente cristiano, de catequistas, y bueno, sigo la tradición, pero no podemos hacer eso si no hemos tenido el encuentro personal con Jesús. Si yo te preguntara cuándo te encontraste con Jesús, que marcó un día, un antes, un después, en mi caso yo me tendría que ir a 1984, la Pascua Juvenil, el Jueves Santo. En una Pascua Juvenil donde yo no quería tener exposición del Santísimo y donde me senté lo más lejos que podía en la capilla, y estando sentado ahí, tuve esa experiencia de decir, Jesús está aquí, Jesús es mi amigo. Y fue un ratito, tampoco fue una experiencia sobrenatural, pero yo tuve la convicción de que Jesús no solamente era una idea, sino que era mi amigo y que Él me acompañaba. Y ese día para mí marcó un antes y un después. No significa que yo ya decidiera que iba a ser religioso marista, pero sí me abrió aquello de decir, oye, me siento amado, siento que puedo confiar en una persona que es real y puedo cambiar en mis relaciones con mis compañeros, puedo incluso dar catequesis, puedo dar lecciones de matemática, de español. ¿Por qué? Porque siento que esa persona que me ama me ha dado grandes cualidades que puedo poner al servicio de los demás. Esa es mi experiencia. Ahora te pregunto a ti, ¿tú tienes una experiencia? ¿Tú serías capaz de decir, mi experiencia con Jesús fue en tal fecha? Si la tienes, bendito sea Dios. Yo creo que ya está. Yo digo que he tenido experiencias a lo largo de los años, pero si en los momentos de más tensión o de dificultad o cansancio, siempre me voy a ese año 1984, porque esa es mi experiencia fundante. ¿Cuándo fue tu experiencia fundante? Y a partir de ahí es que yo hago catequesis. Me salgan bien o me salgan mal, siempre pienso que ese no temas. Ven y sígueme, no temas. Y esas son mis claves de fe, que son las que después comparto. Y esa es mi mejor catequesis. ¿Cuál es tu mejor catequesis? No va a ser la catequesis del libro, no va a ser la catequesis de aquel canto, sino más bien de que tú le puedas transmitir a tus interlocutores
¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Por qué sigues siendo Sí, catequista a pesar sí, de que en la sociedad eso no sí. está bien visto, no siempre está bien alabado, ¿no? Ese es lo importante, volver al Jesús, porque a partir de ahí hace cambio tu vida. Gracias, hermano. Queremos darle la palabra a Sara Silva, que nos está levantando su manito. Gracias, Sara. Mire, la verdad que yo estoy un poquito complicada con esto, porque yo lo he escuchado hablar y usted ha mencionado que tenemos que tener un cambio. Y yo he estado repasando cuál es el cambio de referente a todo lo que usted ha estado hablando. Y yo digo, pero si nosotros hacemos eso, nosotros con el encuentro, el salir al encuentro con Jesús, no estamos haciendo un catecismo, nosotros estamos evidenciando la vida de las personas y llevándolas al Evangelio. ¿Ah? Tenemos esto de juntarnos con la comunidad, nos juntamos con la comunidad nos va a visitar en su pastoral social, en su 1%, en ayuda fraterna, en bautismal, en conversión, y cada uno va exponiendo lo que hace e va invitando. Entonces, también tenemos el sacramento, que el sacramento es la parte que no hacemos. Ahí está la parte que no hacemos. Es, llegado un momento, ¿estamos preparados para recibir a Jesús como familia y como niños? Y yo creo que ese es el miedo que tenemos. ¿Cómo le decimos a los papás, oye, ¿sabes qué? Tú podís, pero tú no podís? Gracias. ¿Me entiendes? Entiendo, gracias. Y me parece que es interesante. No todas las parroquias y no todas las familias han caminado en el mismo proceso. Podemos decir, hay lugares donde ya se llevan procesos bonitos de crecimiento. Hay otros lugares donde no han empezado todavía y siguen dando una catequesis más pensada en la preparación sacramental, en aprender unas oraciones, en aprender unas respuestas del catecismo. Hay disparidad en América Latina. Lo que sí es importante es tratar de ver de qué manera renovamos día a día nuestro encuentro con Jesús o logramos que en la familia se dé ese encuentro con Jesús, y si ya se ha dado ese encuentro con Jesús, ¿cómo lo seguimos viviendo en el entorno familiar y en el entorno comunitario? Y si consideramos que lo tenemos bien, pues posiblemente también es el momento de decir cómo podemos compartirlo con otros que no lo tienen. Es la iglesia en salida, no solamente para buscar a aquellos que ya lo tienen, sino también a aquellos que no tienen esta experiencia o que no la han tenido. Yo creo que en ese sentido, pues estamos llamados a poder hacer ese salir. Pero sí, depende de cada experiencia, de cada lugar. Habrá gente que necesita más ayuda que otros. Por eso la importancia que los catequistas dialoguen, escuchen, para poder situar a cada persona en el proceso en el que está. Habrá gente que está muy avanzada, pero habrá otros que van un poquito en retraso o van caminando más lento. Gracias, Sara. Pero ¿cómo uno va a enfrentar ese momento? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo enfrento yo, catequista, a las familias diciendo, mira, hemos ido creciendo, pero como también sucede en los cursos, en los cursos de colegio, digo, hay unos que tienen un 4, un 3, y hay otros que tienen un 7. Correcto. Ese es un aspecto que a nivel de catequistas debe ponerse unos parámetros en diferentes aspectos. Es decir, tú tienes que establecer cuáles son los mínimos esenciales para poder decir que la persona ha sido iniciada en la vida cristiana. En la vida de oración, por ejemplo, a nivel de oración personal, ¿qué aspectos tiene que haber logrado la persona en su oración personal? Que tenga un momento, aunque sea breve, de oración, que sea una oración en la que pueda utilizar la palabra de Dios, que sea también una oración espontánea. En la oración de grupo, es capaz de participar en la oración del grupo espontáneamente, es capaz de compartir la palabra de Dios. En el uso de la palabra de Dios, la persona es capaz de utilizar la Biblia por sí misma, puede dar alguna interpretación, aunque sea sencilla, puede descubrir cuál es el núcleo esencial del texto que está leyendo.
es capaz de actualizar el mensaje que tiene ese texto que tiene 2000 años de antigüedad a cómo se vive en el siglo XXI, los criterios morales también. Esta persona que está recibiendo catequesis ante una determinada situación podría decir, yo voy a hacer esto porque el Evangelio me dice esto, o yo no voy a hacer esto porque encuentro que Jesús en su Evangelio dice que esto no. Si nosotros ayudamos a la persona y a la familia a tratar de descubrir esos aspectos y hacemos un discernimiento juntos, no solamente es labor del catequista, es también el interlocutor y su familia los que van haciendo el esfuerzo. Y también tenemos que romper con el paradigma escolar. Estamos acostumbrados que el año escolar termina en un momento y que ya después de eso no hay nada más. Hoy estamos llamados a algo diferente. Y eso significa que la catequesis tiene un inicio, pero no sabemos cuándo termina. Tendrá un final, pero el final de la iniciación a la vida cristiana no será igual para todos. Puede ser que un niño, un adolescente o un joven, dentro de su núcleo familiar o de su contexto del lugar donde vive, tiene una fe profunda y se ha encontrado con Jesús. Él posiblemente podrá acceder a un sacramento y seguir su proceso de crecimiento en la fe, que posiblemente otro en el que su familia no tiene un ambiente religioso. Con él hay que pensar que se irá trabajando un poco más allá. Rompe el paradigma de que todos reciben el sacramento a la vez. Y habrá que pensar que cada quien se acercará a la recepción sacramental cuando su experiencia de vida se lo permita. Y eso es un cambio de chip, porque ahí es donde nos da miedo. Pensar que llegamos al final del año catequístico y tenemos que hacer una promoción automática. No, no hay promoción automática, como tampoco estamos acostumbrados a hacer discernimiento. Es más fácil que nos digan sí o que nos digan no los demás a tener que tomar nosotros la decisión o ayudar a los interlocutores a tomarlo. De ahí venía también la función del padrino. El padrino en el siglo II se le llamaba el garante, que era el que decía, yo doy fe que este chico ha crecido o este adulto ha crecido, o yo doy fe que él se ha quedado. Voy a poner la luz, si me permiten un segundito, porque ya nos estamos quedando en tinieblas. Me estoy quedando en tinieblas. Ahora sí. Seguimos. No hay fórmulas para poder hacer estos cambios. Requiere mucho de nuestro discernimiento. Pueden buscar todos los libros que ustedes quieran, yo lo he hecho, y no hay un libro en el cual me diga, este es el método específico, porque depende de cada familia, depende de cada persona y depende de cada lugar. No es lo mismo iniciación cristiana en Santiago de Chile que iniciación cristiana en Santa Cruz del Quiché, zona indígena en Guatemala. Cada lugar va a tener sus particularidades. El directorio sí nos dice el encuentro con Dios, con Jesús en la Biblia, el encuentro con Jesús en la comunidad, el encuentro con Jesús en la liturgia, el encuentro con Jesús en la Eucaristía, en la vida de oración, en el servicio al más necesitado. Hay un documentito que se llama La alegría de iniciar discípulos y misioneros, que sacó el CELAM. Ahí tiene algunos parámetros que nos pueden ayudar para crear nuestro itinerario. ¿Qué significa iniciar el encuentro con Jesús? Y a partir de esos 6 o 7 parámetros, ustedes pueden decir, ¿cuál sería lo mínimo que necesitaríamos para decir que una persona ha sido iniciada? No es experta, ha sido iniciada en la fe. En el caso de la liturgia, conocer los diferentes signos o símbolos que se utilizan en la Eucaristía, las frases, alguna oración, la Biblia, pues, ¿cuál sería lo mínimo que podemos pedir para una iniciación a la vida cristiana? Padre, Verónica hace un comentario, dice, desde la realidad que se nos está pidiendo este cambio metodológico, también conocimiento bíblico desde la animación, es el llevar los textos bíblicos al hoy y a mi realidad. Justamente, tenemos que intentar. Y una de las cosas
perdonen, creo que es importante es darnos cuenta que como Iglesia Católica hemos hablado mucho de la palabra de Dios, pero no hemos puesto al interlocutor a acercarse a tener la palabra de Dios. Cuando vamos a misa, no sé en Chile, pero aquí si yo voy a misa, en cuanto entro a la parroquia, ahí hay una hojita que me trae las lecturas. Las escucho y no necesito tocar la Biblia. Si estoy en un colegio católico, me dan el libro de religión y el libro de religión me trae ya los textos específicos. ¿En qué momento yo toco la Biblia? En muchas familias se compra la Biblia y se pone en una estantería, pero no sabemos cómo utilizarla. Un reto sería, por ejemplo, quitar las hojitas dominicales, que cada familia lleve su Biblia y el que va a hacer la lectura que nos diga, busquemos el Salmo 30 y tanto. Hay diferentes versiones, pero digo, versiones en cuanto a la Biblia, quién ha hecho la traducción, pero es la única manera en la que vamos a poder acercarnos a un texto. Y no significa que vayamos a leer toda la Biblia. Lo esencial es Jesús y los evangelios. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos de nosotros realmente hemos tenido la posibilidad de buscar el texto, de apropiarnos de él, de hacer un comentario? Me parece tal cosa. Son cosas que con el sínodo de la palabra de Dios nos dimos cuenta que nuestros hermanos de las iglesias evangélicas tenían eso por muchos siglos de distancia de nosotros y que nosotros debemos recuperar ese sentido. Así como en el siglo XX se dijo que la catequesis, lo esencial era acercarnos a Jesús y su evangelio, hoy estamos llamados a acercarnos también a la palabra de Dios y a saber utilizarla. No solamente que aparezcan los textos en las hojas de catequesis o de catecismo, sino que la persona pueda utilizarla. Y es un aspecto progresivo. Con los niños, aprender las historias, escucharlas, ver imágenes, poderlo contar, para después utilizar ya la Biblia, una Biblia de adultos, podemos decir, con capítulos, versículos y libros. Empezar en la narración, que el chico conozca, que los interlocutores conozcan. En eso consiste la pedagogía narrativa. Saber contar las historias de Jesús para que después las encontremos en los evangelios, las comparemos, veamos versiones y podamos actualizarlo. La parábola del buen samaritano en el siglo XXI. Un hombre iba de tal lugar a tal lugar y le pasa la desgracia. ¿Cómo podemos poner eso en palabras del siglo XXI? En nuestra realidad del país de donde nos encontramos. Yo diría que un señor salió de la zona 5 a la zona 3 y pasó por tal lugar, por el infiernillo, y ahí lo asaltaron. Y pasó y buscaría personas, cosas, funciones concretas de gente de hoy. Esas capacidades son las que estamos llamados a hacer en catequesis, ayudar a la persona a que se apropie de esa palabra y sienta que la palabra es algo que le llama a él al corazón. Gracias, hermano. Hermano Balbino, antes de compartirle un comentario que tenemos acá, quiero traer a la memoria a un sacerdote muy querido por nosotros, el sacerdote Padre Mariano Puga, que él descansó, ya está en los brazos del Padre hace un tiempo, y él, cuando íbamos a la misa, él quería que cada persona llevara su Biblia. Entonces él, como recibía en la puerta, entonces él, a la vez que saludaba, él iba mirando que cada uno tenía que andar con su Biblia en la mano. Así que un recuerdo para el Padre Mariano. Y queremos compartir acá, hay una inquietud, dice, Nubia nos comparte. ¿Qué pasa si el niño tiene un encuentro con el Señor, pero sus padres no? Recordemos que el encuentro es algo personal, que no depende de, bueno, depende en cierta medida de si hay una transmisión de la fe de padres a hijos. Pero actualmente en nuestra sociedad no necesariamente los adultos sabemos cómo comunicar nuestra fe a los niños. Y entonces hay una generación que se está encontrando con Jesús por medio de sus abuelos o se encuentra con Jesús de otras maneras. Yo diría que tenemos que acompañar a esa persona, si es menor de edad, acompañarlo en ese encuentro con Jesús, en acrecentarlo, y si es posible, acuérdense que estamos en una catequesis no de imposición, sino de proposición, ofrecer la posibilidad a los padres a que también ellos se encuentren con Jesús. La experiencia me dice que, por ejemplo, los momentos de primera comunión y de confirmación, sobre todo primera comunión, el papá no solamente los padres no solamente
acuden a la celebración o lo ponen en catequesis, no solamente porque sea tradición, qué va a decir la gente, sino que también es un momento en que le puede tocar el corazón. Y yo he visto a muchos padres de familia cambiar en su vida porque ven a su hijo, ven la alegría con el que su hijo se acerca a encontrarse con Jesús o acrecienta ese sentido. Y esa es la puerta. El niño, el menor de edad, es la puerta donde Jesús toca el corazón del padre de familia. Por eso es que yo en algunos lugares digo que si para la catequesis de iniciación a lo sacramental dedicábamos un 80% a los niños y apenas un 20% a los padres, hoy debemos hacer un cambio. Dedicar un 20%, 25% a los niños y dedicar un 75, un 80% a los papás en propuestas, porque es Dios que se acerca en ese momento y este es tu tiempo de salvación, es lo que llaman, este es tu kairos, tu oportunidad. El Señor, el Señor, el Señor se acerca a ti a través de tu hijo, de tu hija. Oye, ¿por qué no le abres el libro de tu vida y permites que el Señor cene, almuerce o desayune contigo? Son puntos de partida. Para mucha gente, el primer anuncio o el carisma va a ser la celebración sacramental de su hijo para empezar un camino de fe, que puede ser que tampoco se dé. También, en eso hay que saber que el Señor y el Espíritu Santo es el que sabe cuál es el tiempo de cada quien. Gracias, hermano. Y hay una última pregunta, hermano. Marcia nos consulta. ¿Sería bueno entonces que cuando inicie la catequesis el niño ya tenga su Biblia y no que el texto que está en el itinerario? Tenemos que ir haciendo el encuentro progresivo. Recordemos aquello de que a los niños pequeños no se les da un trozo de carne o alimentos muy fuertes. La catequesis también requiere cierta progresividad. Si nos enfocamos en niños pequeños, no es necesario que tengan todavía la palabra. Sí que la palabra esté presente donde tienen el encuentro catequístico, pero el valor de la narración oral, de la que hace el catequista, de la que hace el padre de familia, de la que el niño a su vez puede hacer, es importante. Posteriormente iremos haciendo dentro del proceso de catequesis un encuentro con el texto, ya no solamente lo que escucho, sino también lo que leemos, siempre de la palabra de Dios. A veces regalamos, como regalo de primera comunión, se regala la Biblia. Y yo a veces lo digo desde la experiencia, quizá no es la Biblia con sus capítulos, con sus versículos, la Biblia de adultos, lo mejor para un niño, sino que más bien son estas pequeñas libros de historias bíblicas, donde de acuerdo a la edad del niño se va a acercar. El objetivo no es el trabajar el libro, saber cómo pasar de un versículo a otro. El objetivo es encontrarse con Dios a través de las historias que son narradas. Y primero son narradas, posteriormente son leídas. En el mundo judío, el adolescente, aquel que pasa de la niñez a la juventud, tiene un momento en la vida en que puede acercarse a la Torá y leerla por primera vez. No es desde pequeño. Pequeño sobre todo son las historias que se van narrando. Esa es la pedagogía narrativa que se nos está invitando. Y no pensemos que solo para niños, lo mismo para adultos. La Biblia estuvo muchas veces reservada solamente para el clero y ha sido con el Concilio Vaticano II, algunos papas que se hizo que la Biblia se hiciera parte de nuestra vida, pero no ha permeado. Somos más iglesia de 7 sacramentos que iglesia de palabra de Dios. Y estamos llamados a hacer que esa palabra de Dios también acompañe la vida sacramental que tenemos. Hoy yo quiero hacer un recuerdo, ¿puedo? Sí, con gusto, Sara. En relación a esto, mire, nosotros teníamos un párroco acá, don Antonio Gistelam, párroco Oblato, que su forma del sacramento de la confirmación para él era muy importante y no lo daba, sino que los jóvenes que entraban a la pastoral juvenil y hacían trabajo, ya sea en solidaridad o en catequesis o bueno, en diversas cosas, él iba acompañando el crecimiento de los jóvenes. Y cuando llegaba un momento, él decía, él está preparado para el sacramento. Y ahí había confirmación. Pero él fue muy criticado y ese método no les gustaba a nadie.
Y por lo que usted está diciendo es como es el método que tenemos que tener. Fíjate que tú has dado una palabra clave. Acompañaba los procesos. Muchas veces como catequistas nos hemos limitado a desarrollar una temática establecida, pero no acompañar procesos. ¿Cuántos podemos decir que conocemos el proceso que va llevando cada uno de nuestros interlocutores? Eso es más difícil y es más retante, pero hacia eso deberíamos ir. El catecumenado no es una cuestión de una serie de temas o de un libro, dos o tres o cuatro libros, no. El catecumenado es que nos ponemos en camino y te voy acompañando en diferentes facetas. Servicio, oración, vida comunitaria, lectura de la Biblia, criterios morales. Y voy viendo cómo vas cambiando. Pensemos en los entrenadores de deportes. No es cuestión de que los tienen un día, 2 días o un año. Es cosa de que les van ayudando y los van entrenando. De tal manera que la persona que no sabía un deporte al final puede llegar a ser, puede vivir y trabajar en equipo con su propio equipo. A eso estamos llamados hoy. No solamente a ser meros transmisores de conocimientos, que nosotros a nivel también aprendimos, sino de suscitar experiencias que le ayuden a la persona a descubrir la importancia de vivir en comunidad, a descubrir la importancia de ayudar a los más necesitados, a descubrir la importancia de celebrar en la liturgia. Son cosas que se logran no con 2 o 3 temas. No es cuestión de que voy a hablarles el tema de los tiempos litúrgicos o de los colores litúrgicos. Significa que vamos a tener celebraciones, empezando por celebraciones quizá no litúrgicas. Celebramos nuestros cumpleaños, celebramos los logros, nos hacemos presentes en momentos difíciles también y llevamos todo eso a Dios. Ese crecimiento es lo que hacían en el catecumenado. No se trataba simplemente de ir a escuchar al obispo o al sacerdote o al catequista, sino que también había ejercitaciones. Y esa es la parte en la que no sabemos cómo hacerlo, porque nunca, o por lo menos en muchos años, no ha sido lo normal en nuestra iglesia. Y estamos llamados a buscar eso, y por eso nos hablan de laboratorio. Sara nos decía que un sacerdote pues no fue bien visto en un momento. Son intuiciones. Y esas intuiciones son las que ahora nos están ayudando o nos pueden ayudar. Laboratorio significa ensayo y error. Nos salió, seguimos. No nos sale, buscamos otra forma. Eso yo creo que es un cambio significativo en nuestra catequesis, como ahora en pandemia. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué va a venir para los próximos meses? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nos preparamos en diferentes cosas y tratamos de buscar entre todos lo mejor para nosotros, sin saber si ese es el camino correcto. Gracias, hermano. Le queremos compartir que ya el tiempo para las preguntas se nos acorta, ¿ya? Bien. Pero sí, antes, hermano, le queremos compartir. Tenemos muchos mensajes agradeciendo su entrega, que ha sido muy claro, que quedamos con hartas tareas por hacer, agradecidos de su tiempo. Y bueno, no sé, por las hermanas ahí podrán decirnos si en algún momento nos podremos volver a encontrar, pero de todas maneras reciba el cariño de todos nosotros y decirle también que hay parroquias donde la catequesis tiene creatividad, ¿ya? A los niños se les enseña la catequesis mediante teatro, las misas las dibujan, entonces creo que es un camino, como dice usted, de laboratorio, pero donde todos estamos con el ánimo de querer aceptar este desafío. Muchas gracias, hermano, a nombre de todos nosotros los catequistas, y bueno, hermana Edu, ahí le damos la palabra. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, gracias a todos también que se pudieron conectar y sobre todo porque esto nos desafía en muchos aspectos y yo creo que como catequistas tenemos una vocación que Dios nos ha confiado, pero para que sea una vocación dinámica, en donde siempre estemos buscando ese renovarnos para poder dar respuestas a los desafíos que nos presenta el mundo de hoy. Y junto con todo esto que el hermano Balbino también nos ha ayudado a ir profundizando, no se olviden que el 7 de noviembre tenemos nuestro encuentro arquidiocesano, en donde también vamos a poder profundizar un poco más en el nuevo directorio. Así que muchas gracias.